La vida en nuestro planeta es de una enorme riqueza. Existen millones de seres vivos de diferentes especies. En el cielo se observan parvadas de aves. En las montañas y valles cubiertos de variada vegetación, habitan y se alimentan miles de animales. En los océanos conviven peces, moluscos y corales con grandes mamíferos como las ballenas. Todos han evolucionado a lo largo de millones de años y el ser humano forma parte de este enorme entramado de la vida. Al observarlos en grupos, todos parecen iguales, pero ningún ser vivo es idéntico a otro. Sin embargo, todos comparten un elemento en común: la información de su propia herencia, que se encuentra en lo que se conoce como genoma, que contiene toda la información genética de un individuo de cualquier especie. Las características individuales de cada ser vivo se transmiten de generación en generación a través del genoma. A partir de que la información genética se encuentra contenida en el genoma, se han desarrollado múltiples investigaciones y estudios que aportan a la ciencia nuevos panoramas sobre la vida y su estructura física. A este avance científico se le considera uno de los logros más notables de la historia de la humanidad. La biología molecular es una ciencia que es parte de la biología, que se encarga del estudio de las moléculas que son funcionales en la célula. En particular, en las moléculas informacionales, es decir, las que llevan la información genética. Hace unos 70 años había la bioquímica y había la física y había la fisicoquímica y la biología como tal, pero no había una fusión entre esas ciencias. Y a ese nombre de conjunción de ciencias y de visión de aprender acerca de las moléculas que forman la vida, se le llamó biología molecular. La biología molecular es esta manera de aproximarse al fenómeno vivo, a lo biológico, desde sus componentes fundamentales, las sustancias químicas que los forman. Considerado el padre de la genética, el científico austríaco Gregor Mendel realizó a mediados del siglo XIX una serie de experimentos en vegetales y descubre las leyes de la herencia, que sentarían las bases de futuros estudios genéticos. Poco después, en 1869, el científico suizo Friedrich Miescher realizó un descubrimiento muy especial: moléculas que se encuentran en las células y que contienen una referencia valiosísima: la información genética, es decir, la herencia, de cómo la raza, los rasgos faciales, el color del cabello y los ojos y otras características propias se transmiten de generación en generación. Las moléculas contenidas en el material genético son las más importantes de los organismos vivos. A partir de este descubrimiento, se ampliaron sus estudios, como el que desarrollara el alemán Richard Allman, quien en 1914 identifica que el material genético está formado por ácidos nucleicos. Estas moléculas son el ácido desoxirribonucleico, comúnmente llamado ADN o DNA, y su complemento, el ácido ribonucleico conocido como ARN o RNA, portadores de la información hereditaria. Es en 1953 cuando los biólogos Francis Crick y James Dewey Watson descubren la estructura del ADN en el interior de la célula. Una hélice doble,
que se replica y traspasa información de una generación a otra. A partir del descubrimiento del DNA, ya empezó a avanzar mucho la bioquímica y la biología molecular en paralelo y empezamos a describir cómo funciona, qué es el DNA, cómo funciona el DNA y cómo se transforma la información genética en mensajes. En el modelo que crean Watson y Crick, que les da el premio Nobel, establecen un aspecto fundamental que es que las dos cadenas son copia una de la otra, que en realidad tenemos un molde y una copia, digamos, de manera que la heredabilidad de esa sustancia inmediatamente se intuye a partir de su estructura. El lenguaje fundamental de la vida que él es común a todos los seres vivos. DNA quiere decir ácido desoxirribonucleico. Está formado por un azúcar, que es la desoxirribosa, por eso se llama desoxirribonucleico. Está formado por 4 bases, que se llaman adenina, timina, citosina y guanina. Y está en estos nucleótidos o estos componentes intercalados, repetidos muchas veces, que están a lo largo de la molécula de DNA. El DNA es una doble hélice similar a si nosotros hablamos de una escalera de caracol. Cada vuelta o cada giro de la molécula de DNA está formada por 10 nucleótidos aproximadamente. El elemento esencial del ácido desoxirribonucleico son los nucleótidos. La unión de muchos nucleótidos es lo que hace la estructura de la hélice de DNA. Cientos de millones de pares de bases, y en estos bloquecitos es donde está la información genética que determina que una célula sea del riñón, que una célula sea del hígado, que yo sea un humano y no sea un perro. Toda esa información está contenida en esta molécula enorme que codifica para todos nuestros genes. Cada uno tenemos mucho material genético dentro de cada una de nuestras células y se copia perfectamente utilizando enzimas especiales de la célula, y es así como podemos tener hijitos parecidos a nosotros, porque la información genética está contenida y copiada exactamente en esa molécula. La información fluye del ADN, ácido desoxirribonucleico, que se guarda en los cromosomas de las células y que es el reservorio de la información genética, hacia el RNA o ARN. El RNA es una molécula que se sintetiza a partir del DNA, que es utilizado como molde, y de esa manera se transmite la información genética para producir una proteína eventualmente. Y como ustedes saben, las proteínas son las que tienen la mayor parte de las funciones que ocurren en la célula, ya sean una enzima, un anticuerpo, una proteína de la membrana, o proteínas de unión entre las membranas, o simplemente proteínas que lo que hacen es mantener la homeostasis de la célula, el funcionamiento de la célula. Y ese RNA se convierte o codifica por una proteína. Y nosotros en general estamos todos hechos de distintas proteínas que nos dan todas nuestras características. Las proteínas son aspecto también fundamental y tienen en común todos ellos que son grandes cadenas de unidades básicas. Y la biología molecular estudia cómo se regula todo esto, cómo funciona y de alguna manera pues se conecta pues con la bioquímica y se conecta con la genética y es todo el estudio de estas grandes moléculas informacionales. Con la intención de identificar las secuencias de genes del ADN, en 1990 se organiza el proyecto del genoma humano, dirigido por el científico norteamericano Francis S. Collins y coordinado por los Institutos de Salud de los Estados Unidos en colaboración con instituciones de varios países. 13 años después, en 2003, se darían a conocer los primeros resultados del genoma humano, una de las hazañas científicas más notables de la historia. El primer borrador del genoma humano se emitió en el 2003, donde la intención era lograr o poder identificar todos los genes que contenía una célula eucariótica, en el entendido de que una célula eucariótica es aquella célula que tiene núcleo propiamente, que es donde está contenida la información genética. A partir del proyecto El Genoma Humano que se lanza en los inicios de los 90, toma 10 años, se revoluciona la capacidad de hacer lo que llamamos nosotros la secuencia del ADN. El desciframiento y la obtención de la secuencia completa del genoma humano, hemos estado aprendiendo una serie de cosas que eran inesperadas. Por ejemplo, que los humanos tenemos menos genes de los que pensábamos. Sin embargo, no quiere decir que tenemos menos funciones. Es decir, los bloques de información
que tenemos son menos de los que esperábamos en el genoma humano. Sin embargo, hay bloques que se intercambian al momento del que se expresan los genes y entonces esto hace que de poquitos genes tengamos muchas proteínas. Realmente la similitud entre todas las razas en el ser humano es enorme, es mucho más de lo que esperábamos y las diferencias son muy pequeños cambios que ocurren a lo largo de esta molécula larguísima de DNA en nuestros cromosomas, en los diferentes cromosomas, que son los que nos dan las diferencias. Y lo mismo ocurre con otras especies, o sea, si nos comparamos el genoma humano con el del chimpancé, somos muy parecidos. Solamente hay muy pocas diferencias en lo que es el genoma de un chimpancé y lo que es el genoma de un humano. Después hay un hito fundamental que es la ingeniería genética o el ADN recombinante, que fue cuando se establecieron las técnicas para poder aislar, estudiar y transformar, manipular el material genético. Todas estas manipulaciones que se aprovechan del conocimiento de la biología molecular y de la bioquímica se han conjuntado en un área del conocimiento que se llama ingeniería genética, que es justamente esta aplicación de herramientas. Tenemos ahora la llamada era genómica, porque ahora tenemos acceso al código genético de cualquier organismo con el que estamos trabajando. Entonces tenemos los planos de cómo se hace ese organismo y todo lo que vemos, las piezas que estudiamos en la bioquímica, en la biología molecular, las podemos relacionar con ese plano, con ese código que es el genoma. También se conoce el genoma de otros organismos, como la mosca de la fruta Drosophila, y que es una mosca, es un insecto, es un artrópodo que creemos que es muy diferente a nosotros, pero el 70% de los genes que están relacionados a enfermedades en el ser humano también están presentes en la mosca y hacen las mismas funciones que las que hacen en el humano. A partir de que se pudo secuenciar los genomas de muchos organismos, se pudieron hacer estudios a nivel global de analizar en un determinado tipo celular cómo están los genes dentro del núcleo de una célula, ¿sí? Entonces, eso se le dijo como genómica, ¿no? Es decir, que se puede analizar todo el genoma como un elemento único para hacer un estudio de biología molecular. El término ómica es un término aplicado a las diferentes áreas o las diferentes etapas, pues, que cursa, digamos, el flujo de la información genética. Todas estas ómicas, eso es lo que quiere decir, son todas las maneras novedosas de estudiar la biología a partir de que tenemos los genomas. Proteómica quiere decir que podemos ver las proteínas, todas las proteínas de un organismo en distintas condiciones. Y otra de la que hemos hablado es que hablamos de que el DNA se necesita pasar a RNA para que se pueda leer. Y entonces esto se llama transcripción y podemos estudiar cuáles genes están siendo leídos en un momento haciendo transcriptómica, que quiere decir secuenciar los RNAs que se producen en un organismo. Entonces, básicamente, diríamos que las más mencionadas son genómica, transcriptómica y proteómica, y de ahí hay muchas derivaciones. El polimorfismo realmente es una forma de ver mutaciones. O sea, si uno analiza el genoma, mi genoma, y lo compara con el genoma de usted, vamos a encontrar que son muy parecidos, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, un polimorfismo, el tamaño de las orejas. Pues algunos humanos tenemos unas orejas más grandes, otros más chicas. Todos tenemos DNA, todos los humanos tenemos la misma información genética, pero con variantes. No todos somos igualitos, ¿no? Hay gente de ojos azules, de piel morena, de piel negra o blanca, con la nariz recta. Eso es el polimorfismo. Somos diferentes porque aunque tenemos la misma información todos, hay variación de la información. El hecho que tenga un pequeño cambio marca diferencias entre un individuo y otro y no necesariamente tiene un efecto funcional. Hay otros que son polimorfismos que sí tienen un efecto funcional y muchos de estos pueden estar relacionados a diferentes tipos de padecimientos o susceptibilidades a padecer alguna enfermedad u otra. Pero en realidad el polimorfismo también se deriva de mutaciones. Ha habido cambios en la información, por ejemplo, del color de los ojos, y cada uno de esos son cambios o mutaciones en la información del color de los ojos. Estamos en una situación de una revolución tecnológica verdaderamente nunca vista antes en la ciencia biológica, que nos permite indagar muy rápidamente y después generar toda una cantidad de datos que vamos a poder asociar entre la constitución genética o la propensión a la enfermedad o el curso de la enfermedad. El medicamento, por definición, si tiene un efecto biológico importante, también puede tener un efecto nocivo
y también puede depender de la constitución biológica para funcionar bien o no. Empezar a tratar de encontrar fármacos que pudieran tener una interacción con estas proteínas. Si estas proteínas tienen alguna función enzimática o tienen una función en el mecanismo de señalización dentro de una célula, son potenciales para ser usadas como fármacos en medicinas. Y con la farmacogenómica se va a poder encontrar fármacos en los cuales, a través de analizar todo el genoma, se pueda encontrar estas nuevas medicinas para poder combatir cierto tipo de enfermedades. La farmacogenómica es una nueva área del conocimiento en la que se está aplicando justo lo que estamos aprendiendo en la genómica. Si podemos estudiar todos los genes de una persona, se está haciendo este tipo de estudios en distintas personas, en distintas razas, en distintas poblaciones. En México, de manera particular, se han podido identificar diferentes marcadores de susceptibilidad que son particulares de la población mexicana. Somos considerados como mestizos mexicanos, lo cual somos la mezcla de caucásicos, amerindios, negros y asiáticos, y que ya se ha definido que tenemos una diversidad genética dependiendo de las diferentes regiones del país. Cuando tengamos ya diseñada la farmacogenómica para cada persona, ya vamos a poder diseñar exactamente cuáles son los medicamentos que le caen bien a una persona, y eso nos va a evitar muchos gastos, muchas reacciones secundarias que a veces no son fáciles de tratar. La terapia génica, en general, de lo que se trata es que si algún individuo tiene defectuoso un gene y esto le está ocasionando una enfermedad, y se sabe que la causa de la enfermedad es que ese gene no está funcionando bien, es tratar de meterle el gene funcional al organismo, por lo menos al tejido o al órgano donde funciona ese gene, para que se restablezca el funcionamiento normal y se cure el individuo. Sí se ha aplicado en humanos, pero todavía está en fases no, digamos, experimentales, pero ya a nivel de pacientes para algunas enfermedades. Uno de los más conocidos es los medicamentos que se usan para evitar la coagulación, que se recetan con un porcentaje importante de la gente que ha sufrido algún tipo de enfermedad cardíaca y de otro tipo. La biología molecular ha tenido un gran impacto en la infectología, precisamente porque ha permitido contribuir al diagnóstico y al avance, por ejemplo, al mejor conocimiento de estas enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, sobre todo el cáncer va a tener una aplicación muy interesante al conocer todos los cambios que ocurren en los diferentes tipos de cáncer, cambios a nivel del genoma. No necesariamente se va a poder hacer medicina personalizada en el cáncer en todos los casos, pero sí va a dar las pistas para desarrollar nuevas estrategias para combatirlo, ¿no? Y también para enfermedades neurodegenerativas, también va a poder tener una aplicación importante. Otro caso muy interesante es los efectos tóxicos de ciertas quimioterapias. Hay cierta quimioterapia, especialmente que se da en leucemias y por lo tanto se usa mucho en cáncer pediátrico, que tiene secuelas importantes del problema del sistema nervioso cuando no se procesa bien después, cuando no se destoxifica bien. A una persona que tiene ese polimorfismo no hay que darle quimioterapia de ese estilo, hay que variársela porque el efecto secundario es muy grave. Hay al menos dos instituciones muy emblemáticas en ese sentido. Esta, el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que investiga el genoma para mejorar la salud. Y luego está el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, que se enfoca más a las plantas, microorganismos, etc. El del CINVESTAB, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, está en Irapuato. Hay varios centros de investigación en biología molecular en México. Está en la UNAM. Están, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, el Instituto de Fisiología Celular, el Instituto de Biotecnología y el Centro de Ciencias Genómicas, por mencionar algunos, en la UNAM. Y también en el Politécnico, en el CINVESTAB, en el Centro de Estudios Avanzados del Politécnico. Hay varios departamentos de biología molecular. En la Universidad de Guadalajara también, y de manera particular en el servicio de biología molecular de los hospitales civiles de Guadalajara, trabajan en la actualidad en el desarrollo de nuevas técnicas moleculares de aplicación y que esto pueda impactar de una manera muy importante en el tratamiento de los pacientes. La posibilidad de hacer prevención es muchísimo más interesante que la de curar a quien ya está muy enfermo. Y sabemos que eso es mejor para la persona y es mejor también para el erario o para el sistema económico.
porque siempre es mucho más barato prevenir y acceder y curar en temprano estado de la enfermedad que después. El impacto que ha tenido hasta la fecha la biología molecular, pues indiscutiblemente ha sido muy importante, sobre todo en el diagnóstico molecular. México ha sido también uno de los principales países que está formando en la actualidad maestros, por ejemplo, y doctores enfocados estrictamente a formar biólogos moleculares con aplicación en medicina. Es parte del futuro de la medicina, ¿no? La medicina es muy amplia, hay muchas estrategias, pero claramente el perfil genético, el perfil genómico de los individuos en el futuro se va a poder conocer de paciente a paciente y los médicos van a poder utilizar eso para poder hacer tanto diagnósticos como posibles tratamientos para combatir la enfermedad que tenga el individuo que están viendo. La biología molecular es sorprendente. A medida que se hacen más estudios de este tipo de genómica, etcétera, vamos aprendiendo cosas nuevas. Igual que hablamos de la terapia génica para arreglar algo, igual podemos hablar de desarreglar cosas. Entonces, también tiene que haber una muy buena regulación acerca de este tipo de manipulaciones y una ética profesional tremenda. La industria médica en la actualidad necesariamente está orientada a ser una industria de la enfermedad y ahora va a cambiar a ser una industria de la salud, del bienestar, del preservarse saludable. Y pues nos va a tomar una generación renovar a nuestro personal de salud para que podamos tener plenamente vigente un esquema novedoso como el que yo hablo de la medicina de precisión. En el futuro lo que vamos a poder ver con la biología molecular va a ser un incremento en la medicina personalizada, un incremento en la producción de fármacos diseñados de una manera más racional para atacar diferentes enfermedades. La biología molecular, igual que toda la ciencia, lo que importa a largo plazo y mediano y largo plazo es que hay un beneficio para toda la humanidad con los estudios que se obtienen con este tipo de investigaciones. Todos los seres vivos, desde los microscópicos hasta los más grandes mamíferos, están conformados por complejas estructuras y todos tienen información genética. La ciencia se ha encargado de desentrañar la constitución molecular de animales y plantas y se han logrado avances nunca imaginados. La medicina genómica ofrece nuevos panoramas sobre las enfermedades que aquejan al ser humano e inéditas opciones de curación. Si bien aún se encuentra en muchos casos en fases experimentales, en la actualidad ya se aplican nuevos tratamientos para algunas enfermedades graves. La constante investigación científica brindará en un futuro cercano oportunidades de obtener medicamentos personalizados con el objetivo de tratar con precisión muchas de las enfermedades que nos acosan. La biología molecular y sus diversas disciplinas brindan constante información sobre los componentes básicos de la vida, no solo de los humanos, sino de todos los seres vivos que habitan nuestro planeta.